Vamos a recibir, que ya hace un par de días que nos tenía un poquito abandonado, pero él sabe que siempre lo tenemos presente en nuestro corazón porque es nuestro primer hombre que inicia justamente la sección periodística internacional en la mañana del Glóbulo Magazine. El señor Manuel Castro, uno de los grandes periodistas internacionales aquí con nosotros. Manu, ¿cómo estás, querido? Un gustazo enorme. Bienvenido. Días. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te trata este sábado mañanero, querido? Muy lindo sábado. Cierto, ¿eh? Pero, estábamos hablando con Mica recién. Soleado, lindo, ¿eh? Arrancamos lindo. Por lo menos bien, está bien. Ya empecé trabajando a la mañana, pero vos viste que estuve ocupado un par de semanas y... Sí. Todavía te extrañamos, un par de cosas para hacer, termino y tengo que hacer algo rápido. Te extrañamos. Y las chicas, vos sabés que tenés acá tus seguidores, llamaban. ¿Qué pasa con qué pasó con Manuel? ¿Se quedó dormido? Lo echaron, lo bien que hicimos. Se tomó un mini descanso, no dijimos que en realidad no me tomé descanso. Si no, la gente después te para en la combi lo que tenía que hacer y ¿dónde está el hombre? Vos también lo sufriste hace unos días de hacer ciertos arreglos. Hay que hacer de todo un poco. Y yo todavía ni empecé, estoy en los prolegómenos. Sí, la humedad, viste, la lluvia de los otros días, se te empieza a filtrar el agua por todos lados. Sí, antes de ayer el viento voló todas las macetas, estaba rejuntando los pedazos, viste, me rompió 3 o 4 macetas de cemento, las arrancó, el viento las tiró contra un costado. 4 o 5 también esas macetas grandes, ¿viste? De plástico, o la de fibrocemento. Mirá que hay que romper un macetón de fibrocemento. El viento puede voltear una palmera o levantar una casa desde los cimientos. Con una maceta la levanta también con facilidad. Vos sabés que a la noche cuando volvía, estaba por ingresar a la cochera y... Me bajo y estaba el malbón de la maceta que está en la terraza, había volado o sea, la arrancó a la maceta, menos mal que cayó para el lado de adentro, por eso hay que tener cuidado a la gente que decirle, mucha gente viste que pone las macetas sobre el balcón, tremendo, menos mal que yo siempre los até, tomé la costumbre viste de atarla con alambre, el país, la Argentina ya nos enseñó que hay que atar muchas cosas con alambre, ¿no? Bueno, hice eso, claro, la até contra la reja, si no... arrancó la planta de malbón altísima, casi de 1,5 metros, la arrancó, voló del segundo piso abajo, pero la rescaté, rescatista de plantas. Está bien. ¿Qué va a hacer? Ahí la puse en agua, vamos a ver si la salvamos. Sí, ¿por qué no? Le pones la tierra adecuada, presión adecuada, un poco de humedad y esperar. Si fue inmediatamente se recupera. Te recarga las energías, ¿viste? A mí cada tanto, cuando uno está medio volado, medio pirado de tantos temas que hay, que te vuela la cabeza, digo, bueno, hoy me pongo a regar un poco la planta, yo hoy estuve con la palita el roble, porque tiene lo talé, me acuerdo, que creció mucho, y le dejé los brotes que tienen que salir. Vos sabés que yo tengo un pino que me trajeron de Galicia, que es el único pino que florece, es el pino del norte de Europa. Claro. Lo uso yo. Lo tuve que talar porque ya se movía mucho y el vecino se preocupaba. El pino no cae porque es joven, pero lo hice bajar un poco. Bien, porque lo tenés que bajar, porque si lo talas el pino no crece más. En cambio el roble sí, pero le dejé unos brotes para... es por tradición, es el mantenimiento de la tradición céltica, porque el roble es un árbol sagrado. Ahora te digo que para iniciar el fuego, las hojitas esas que me diste, la bolsa, todavía tengo yo en casa. Tengo más lo iba a usar para las macetas también. Te voy a visitar. Igual tengo más para eso, tengo más de eso, ¿eh? Sí, bueno. No sabés lo bien que le hace a la tierra. No sabés lo que hice yo, las puse al sol, las puse en un cajón de plástico, ¿viste? Esos cajones de plástico, las puse para que se seque y la uso para iniciar el fuego. Antes de poner el carbón, le pongo abajo y eso es inmediato. ¿Sabés cómo prende? Inmediato. Impresionante. Es lo mismo que las piñas. Claro. Lo que se usa para encender rápidamente. A mí me da lástima quemar las piñas. ¿Cómo? A mí me da lástima quemar, las tengo de adorno. Yo estuve seleccionando algunas porque las voy a usar de adorno. Armo yo los adornos para el árbol de Navidad. Ah, es cierto. Sí, genial. No, ya he hecho algunas el año pasado. Veo que estamos tratando los temas internacionales, mundiales. Bueno, vamos seleccionando piñas que estaban en el jardín, que vos conocés, porque ya se debieron secar y todo. Guardame alguna, guardame. ¿Qué manguero? ¿Qué manguero? Este pelado es manguero, se empieza a manguear a la mañana. Guardame algunas piñas. Ahora después te voy a enviar fotos cuando empiece a florecer el pino de Galicia, que saca un brazo y saca todo un color azabache, un color azafrán. Ajá. Y después, y eso se transforma en las hojas, ¿no? Claro, claro.
Bueno, Manu, vamos a los temas que nos competen. La situación internacional. Lo malo, ¿no? Ya empezamos con. Le dimos un poco de alegría a la gente. Miren lo que están hablando estos muchachos, estos jovates, estos pendeviejos. Mira lo que dicen. Pero nosotros siempre nos dedicamos a la floricultura. Viene bien, es cierto. Sí, además los rosales que trasplanté están creciendo dentro del espacio que me está quedando, ¿no? Porque vos sabés que la casa de madera de tu nieta, claro, ocupa todo. Se acabó ya, ¿no? Se acabó el césped, se acabó todo. Pero es una gran alegría eso, tener una nieta hermosa como la que tenés y disfrutarla como lo haces. Dice, abuelo, yo quiero, compramos dos. Si no te pedí nada todavía. Qué bárbaro. Manu, asesinato de un legislador conservador en Inglaterra a puñaladas, no solamente pasa en Latinoamérica. Sí. Ahora, ¿cuál es la ley de armas en Inglaterra? Porque allí control no es lo que pasa acá en esta Argenlandia, donde tenés un presidente y una vicepresidente que están en el boludismo crónico, y ni hablar lo que hacen los ministros, ¿no? Han matado cualquier cantidad de personas inocentes de una manera descabellada y se callan la boca, se ocultan, no hablan, ni dicen, ni hacen, ni dan las directivas para que la justicia actúe como corresponde en esta Argenlandia vergonzosa que tenemos, ¿no? Son vos planteás varios caminos con tu pregunta. Primero, cada país tiene una ley de armas que le es propia. Sí. Vos sabés que yo soy partidario de que el pueblo esté armado, como en Estados Unidos. Es decir, con los controles adecuados. De hecho, yo soy tirador también. Ajá. Y hacemos reconstrucción de combates históricos Pero ¿qué pasa? Sí. En cada país tiene una historia diferente. Ajá. Y de acuerdo a eso tiene una ley que le es propia. En Estados Unidos tienen la segunda enmienda, que es intocable. Además lo dicen que nunca será tocada. Ajá. Porque está hecha para defenderse del enemigo externo e interno, y ese puede ser el propio gobierno. Es decir, el propio gobierno se hace el vivo. Además ellos tienen un dicho que dice, un pueblo armado jamás será dominado. Por eso están así ahora, recontracagados, los suizos que van al servicio militar hasta los 40 años, tienen el armamento y el uniforme en casa. ¿Vos te enteraste de algo que hubiera pasado en Suiza? Ningún problema. Bien. Nada. Muy pocos casos. Aquí en Argentina se tiene una ley de armas que es muy buena, pero acá creen que si vos le sacás las armas a los legítimos usuarios se acaba la delincuencia. Y voy a tu pregunta de lo que acabas de decir. ¿Cuánta gente se mata aquí? Porque son los delincuentes que, vamos a recordar, son los malos, que por ahí tienen armas que son perros, como se llama. Perros son armas que son ilegales, y bueno, matan con armas ilegales. Punto. Entonces vos entonces cargas sobre el legítimo usuario, porque en Argentina todo se hace al revés. Es decir, todo mal, parece que estamos orinados por elefantes ya directamente, porque la población tiene un pensamiento y los que llegan a gobernar directamente tienen otro que va totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que sucede en Inglaterra? O Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una legislación dura sobre la posesión de armas. Es dura. Sobre todo después de la matanza de Dunblane, donde un energúmeno mató a 16 niños y a su profesora. Entonces el pueblo dijo, basta de armas. Entonces, lo único que le han dejado tener, porque hay clubes de tiro, lo que nosotros llamamos tiros federales, le dejaron pistolas calibre 22, que son usadas para competiciones olímpicas, porque hay gente que hace tiro olímpico. Es una modalidad deportiva. Entonces, ahí perdimos. Vos sabés, perdóname que te interrumpa, ya que hablas del tiro. Vos sabés que perdimos el tiro federal de la capital federal, ¿no? Yo estuve no sé qué negocio estará haciendo el alcalde porteño, de ¿no? Gobierno de la rata. Bueno, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, quien dicen que se quiere postular para futuro presidente de la Argentina. Yo estuve la última ceremonia ahí con los uniformes no aclaró, históricos. ni los legisladores tampoco, viste, estos legisladores muchos vergonzosos que tiene. Menos mal que quedan algunos pocos ahí es donde honestos, nosotros empezamos a hacer las primeras reconstrucciones de combate histórico. En el ex tiro federal que lo tiraron abajo, ahora vaya a saber por qué negocio inmobiliario, no ¿no? tengo duda. Lo mismo que quieren hacer en la costa, lo que hicieron en el río justamente
de La Plata en la zona norte, tremendos emprendimientos inmobiliarios, sacándole espacios públicos a la gente, ¿no? Claro. Otra verdadera vergüenza que hacen a espalda de la sociedad estos inoperantes, claro, estos estafadores que tenemos no entiende en muchos nada, organismos, porque ¿no? algunos decían, bueno, hay algunos vecinos que el ruido le molestaba, y andate a vivir a otro lado. ¿Quién te dijo que se fuera a vivir cerca Pero del no Tiro era una Federal? Cuando vos molestia. fuiste ahí, el Tiro Federal Claro. ya estaba. No era una molestia tanta Nah, eso de es tanta mentira, frecuencia, obviamente, porque todo mentira, todo verso de tengo la amigos que viven, inclusive algunos de ellos tienen 2 casas ahí a una cuadra, y me dice que en horario normal, o sea, no es que a la noche, o sea, después ponerle de las 20, 19 horas ya no hay actividad. O sea, que no es que afecta el descanso de la gente, y muchas veces cercano al mediodía, en la hora de la siesta, no tenían actividades. Me comentaron varios de la gente que vive ahí en una cuadra. La historia que tiene el El Tiro curro. Federal. Ojo, Claro, el yo curro lo que te quieren digo armar. Es que yo siempre. hago reconstrucción de época, tampoco soy de los que van a tirar con armas modernas ni nada, lo mío es totalmente siglo XIX. Claro. Y nosotros estuvimos con la banda de gaitas y otras agrupaciones de recreacionistas cuando justamente se hizo esa ceremonia, creo que estaba Santilli, y donde fuimos a la ceremonia, y después ahí me entero que era porque el gobierno había presionado para, no sé, van a dejar una parte, creo, Sí, muy chiquita, sí. que es la parte que no se puede tocar porque es monumento histórico, Claro, pero acá claro. Si no hubiesen arrasado con todo, si no te arrasan con todo. Porque además ahí vos tenías un pulmón muy interesante en la ciudad, ¿entendés? Y estaba bien como estaba, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Hubiesen hecho una plaza, un parque de entretenimiento tan necesario. Acá hay un negociado como siempre. Es un gran curro, pero no como sería no son la los primera políticos vez que tenemos, los garcachantas. No es la primera vez, No, ya vienen de... Y el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires o de Argentina, en bolas está, como siempre. No les alcanza con lo que chorean con los ABL, con las patentes, los negociados tremendo vergonzoso que tienen con los mandatarios, ese curro tremendo que armaron justamente desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para afanar y estafar a la gente, cuando tendría que estar controlando en la calle la delincuencia que ya está avanzando contra la capital federal, toda esta payasada de las bicisendas, de la gente que saca las mascotas a cagar las veredas, la contaminación tremenda, pavadas, pero no se ocupan de eso, ni de eso se ocupan. Volviendo al tema de la ley, porque si no, vos te vas con tu amigo Rodríguez en realidad, porque la reta es el apellido de la madre, y la madre no tiene nada que ver. Pobre mamá, ¿no? Siempre va, primero el apellido del padre y después el apellido de la madre. Y todos tenemos 2 apellidos. Bueno, la presión de la ley británica va sobre los fusiles automáticos y las pistolas semiautomáticas están prohibidas desde 1987, porque también hubo una matanza anterior. Entonces, los que son aficionados al tiro, se les permite el calibre 22, pero las armas y las municiones tienen que quedar en los clubes de tiro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vos me decís, acaban de lo apuñalaron en Essex? Se olvidaron de los cuchillos. Todos los ataques que se dan... La mayoría de los ataques que se dan en Inglaterra son con cuchillos. Con armas blancas. Entonces uno le dijo, bueno, prohibiste las armas, ¿qué vas a prohibir ahora? ¿Los cuchillos de cocina? Porque el cuchillo es un elemento de trabajo, es decir, yo si te tomo un lápiz y te lo clavo en la sien, te maté. Ahora, ¿el lápiz es un arma? No, pero cualquier elemento puede ser usado como un arma. Es decir, fíjate, te di el ejemplo de un lápiz. Ahora, todavía hay que ver las causas por las cuales este legislador conservador fue asesinado. De hecho, se detuvo a un hombre de 25 años. El nombre de esta persona es David Ames. Fue asesinado en una iglesia metodista en Belfort, en Lake-on-Sea, en Essex, cuando se reunía con sus electores. También la policía recuperó el cuchillo que fue usado, y también, de acuerdo a lo que comentaron la gente que estuvo por ahí, el parlamentario de 69 años fue apuñalado varias veces. De hecho, un hombre joven, hace 7 meses atrás, creo que en febrero, fue asesinado y trabajaba para este hombre. Y anteriormente, en 2016, que dio la vuelta al mundo el asesinato de esta mujer, Jo Cox, que fue muerta en junio de 2016, la apuñalaron 15 veces. Y hay una fundación, era muy popular esa mujer, y además hacía bien su trabajo. Estamos hablando de
no importa si son laboristas o conservadores, el hecho es que hacían bien las cosas, y esta fundación sacó un comunicado dando a entender la consternación que tenía a conocer la noticia del ataque a es un caballero, Sir David Ames, que padre de 5 hijos, casado, católico, activista antiaborto, y a favor del bienestar animal, ¿viste? Que nosotros estamos hablando de plantas y la naturaleza. Bueno, y ahora hay que ver cuáles fueron las causas por las cuales, o los móviles por los cuales esta persona fue muerta. Vos fijate, estamos hablando de distintos tipos de leyes de armas, pero cuando te quieren liquidar, te liquidan. Claro. Y eso que, vos fijate que estamos hablando de un país donde los bobbies, como se llama, los Robertitos, que se llama así a la policía, sobre todo a la que tiene el casco que recuerda al Salakot de la India, que llevaba el ejército en la India. ¿Qué tradición, cómo la han mantenido durante décadas eso también? Sí, pero cuando la cosa se puso pesada, yo en un momento estuve viviendo en Londres, y cuando se ponía pesada, las armas las llevan en la guantera del auto. No sé cómo será ahora, pero las llevaban en la guantera del auto. Eso sí, en el medio tiroteo tenían que llamar para ver si lo dejaban utilizar el arma. Muchachos, el mundo hoy está muy violento y no tenés tiempo de llamar. Pero no sé cómo será ahora, pero después tenés los Robertitos y los que le llamaban en inglés flat cap, es decir, los de la gorra como tenemos nosotros, gorra y visera. Bueno, pero los más famosos y queridos por el pueblo inglés son los bobbies, los Robertitos. Pero el tema de la inseguridad y el tema... a ver, una cosa es que una persona normal y honesta tenga armas, y otra cosa es que un delincuente las tenga. A ver si entendemos. Hay buenos y malos. El pueblo le está diciendo a sus políticos que hay gente que es buena y hay gente que es mala, y al delincuente hay que bajarlo. Punto. Se acabó la discusión. No apañarlo, no hay nada que discutir. Pero acá hacen todo lo contrario. Manuela, por eso. Acá hacen todo lo contrario. El padre le pegaba cuando era chico. Me importa un bledo. Quiere justificar cosas que son injustificables. Tenés un chico muerto, no sé, de 17 años. 3 tenemos. Bueno, sí, hay un subcomisario, un empresario. No importa lo que fuere. Basta. Pero todos los días pasa lo mismo que en la Como Argentina. dicen en inglés, ya que estamos hablando de Inglaterra, enough is enough. Es decir, se echan, viste, la culpa uno con otro, que inclusive los jueces, varios jueces, inclusive la jueza de Quilmes, hace rato que dijo de que realmente la cosa está complicada por la presión política que hay, o sea, la propia jueza de Quilmes, que salen peor que, bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Aquello que venimos trabajando hace 5 décadas en el periodismo, en los medios de comunicación, sabemos que cada vez se desmadró un poco más, porque no hay una reeducación justamente de los presos. Todo lo contrario, salen peor y manejan hoy desde la propia cárcel. Vamos a poner las cosas en claro. Vos cometés un delito, primero tenés castigo. Y después reeducación. Ahora acá tenés estos dirigentes es como el animalito. El perrito se porta mal, castigo, y después se le enseña, para que sepa que ahí no. Mandarlo al sur a picar piedra, como hacían antes, ¿viste? ¿Cómo era la historia? ¿Cómo es que estamos manteniendo vagos, atorrantes, al margen de los políticos vergonzosos de estos delincuentes que tenemos? Tenemos que estar bancando a los asesinos, o sea, son pobrecitos. ¿En qué cabeza cabe esto? La víctima es la víctima. Bueno, pero quieren vender como estos personajes del Garche, ¿viste? Todo esto que están haciendo campaña vergonzosamente. Pero escúchame, ¿en qué cabeza cabe este boludismo crónico que tienen? También la gente que es, dejemos de ser idiotas los argentinos, dejemos de bancar esta manga de turros y de garcas que realmente ya nos han cagado la vida hace añares y seguimos apostando a ello. Pero ¿qué les pasa a los ciudadanos argentinos? ¿Qué pasa? Me acaban de enviar un WhatsApp, un amigo del canal me dice... Uno se le acerca y le dice, si vos sos pobre, ¿por qué votás a Macri? Y el otro contenta. Y si vos sos honesto, ¿por qué votás a los K? Se fue, claro, tremendo. ¿En qué situación nos A ver, pará. Te dije los K, ¿cómo te puedo decir los otros? Porque del otro lado tampoco hay mucho trigo limpio, te lo vengo diciendo hasta el hartazgo. ¿Ves que siempre me llevas a lo nacional? Y yo yo de lo nacional no entiendo nada. Hablemos de Afganistán. Yo te hablo de la Hablemos de Afganistán. Bueno, vamos a otro tema. Hablamos de Afganistán. Otro atentado contra una mezquita. Y bueno, la pelea que hay entre los propios musulmanes ya es tremenda. Pero eso no es nuevo. Caliente la zona. Lo de Afganistán, preparémonos para lo que pueda venir. Primero van a tratar de saldar
las cuentas entre ellos. Sí. Vos fíjate que el atentado este del viernes es el segundo atentado en el segundo viernes al mediodía, el horario más concurrido en Afganistán, en la hora del rezo musulmán, porque vos sabés que el viernes es el día del rezo para el musulmán, el sábado es el día del rezo para la religión judía, y el domingo es el día del rezo, que sería para los cristianos. Los cristianos, claro. Bien. Les mandaron 4 explosiones otra Tremendo. vez. Es decir, estamos hablando de, no sé si 70 heridos o más de 36 muertos. Sí, están hablando de 38, 39. Sí. Pero le pegaron en una mezquita en Kandahar, que es una zona netamente talibana, y de influencia y de creencia en los talibanes que están gobernando Afganistán. Pero este es el atentado que todos están apuntando al Estado Islámico Jorazán, ¿no? Porque eso ya lo habíamos hablado con George Shaya también, y lo hablaba con él, y mismo lo puse en un artículo, y él me decía, mira, el Estado Islámico está ahí, es minoritario con respecto al talibán, pero va a empezar a haber un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los talibanes crearon el emirato, y el Estado Islámico quiere el califato, es decir, volver a lo que era antes con Abu Bakr al-Baghdadi, y además muchos talibanes se pasaron al Estado Islámico, así que esto recién va a comenzar, porque el enfrentamiento entre el Estado Islámico y los talibanes es cuestión de tiempo, mientras las grandes potencias están tratando de ver cómo influyen en esa zona. El talibán está muy concentrado en lo que es Afganistán, pero el Estado Islámico tiene su acción a partir de ahí hacia afuera. Recordamos lo que fue el Estado Islámico en Siria e Irak también, y todas las muertes que hubo, que se transmitían por televisión también, los degüellos, ¿recuerdan eso? Así es que primero van a tener un enfrentamiento entre ellos. Nada está tranquilo en Afganistán, pero también los talibanes quieren que sea reconocido como gobierno. Los europeos seguramente en algún momento lo van a hacer, porque la Unión Europea es una sarta de países débiles. China y Rusia no se presentaron en la última reunión, Estados Unidos le tiene congelado todos los activos, y además lo que pasa es que tienen que hubo una reunión de G20 ahí, creo que el país anfitrión era Italia, dice, bueno, le tenemos que dar ayuda humanitaria porque si no pierden los afganos. Sí, pero vos tenés que negociar con el gobierno, y el gobierno está talibán, entonces tienen que negociar con el gobierno, pero no lo quieren reconocer, lo cual es una verdadera estupidez. Porque, a ver, ¿cómo están ahí? Punto. ¿Qué querés que haga? Tremendo. Si no, se hubieran ido como se fueron, de la manera que se fue, que sacaron las tropas inoperante que tienen como presidente de los Estados Unidos. Ahora, hablando cuando de los eso, generales dijeron, señor, deje 2.500 soldados para que todo se vaya haciendo de a poco, que igual 20 años tirados a la basura, Claro. Una locura eso. Así Ahora, que preparémonos, porque sí. los chiíes o los chiitas y los sunitas se enfrentan, y sobre todo los sunitas, porque los consideran una especie de... A ver. A los chiitas los consideran como que no son islámicos, es decir, hay una Sí, como los toman como inmigrantes, como una tercera, quinta clase, como que no están metidos dentro del esquema de ellos, ¿no? No, exactamente. Hay un nombre para eso. No los integran, o sea. No, porque como, de hecho el enfrentamiento entre chiitas y sunitas viene desde hace mucho tiempo. Y el enfrentamiento ese va a continuar, no se va a detener, no se va a detener. Como un apartheid, digamos, regional o algo, digamos, que entra en conflicto. Como si no fueran verdaderos creyentes. Entonces los tienen absolutamente separados. Porque no ha habido Complejo, nunca integración, y siempre ha habido un enfrentamiento. Una especie, ahora se me fue la palabra, pero en realidad siempre ha habido enfrentamiento, y siempre lo va a haber en este caso. Así que, bueno, preparémonos para lo que pueda haber. Sí, vos hablabas de Estados Unidos, ¿no? Fíjate de que hay ahí un par de temitas, de puntos que están en efervescencia en este momento, justamente porque allí
hay dos temas que se están dando puntualmente en los Estados Unidos. Por un lado, esta intromisión o negociación a ver cómo pilotea la cuestión del Fondo Monetario Internacional a los Estados Unidos, qué es lo que va a hacer con China. Lo del tema del nuevo alcalde de New York, que, bueno, se apropió de un campo de golf, propiedad de trans, que algunos dicen, bueno, que es una bajeza y una venganza política, tal vez entre comillas, y le van a tener que indemnizar justamente a esta gente. Y después tenés el otro tema que volvió el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un consejo deleznable en una organización miserable como está demostrando ser en estos tiempos la ONU, ¿no? Donde también tiene, como pasa en la Argentina, funcionarios que no funcionan, inoperantes, ladrones, chorros que no pueden justificar absolutamente nada de lo que hacen. Por nada que venga de esa organización, pero eso es un tema personal mío. Sí, de muchos. Con respecto al campo de golf, eso es por la... Vos fijate el temor que le tienen a Trump. Más allá, Trump no es para nada perfecto ni nada y seguramente tendrá lo suyo, pero Bill de Blasio, justamente en Nueva York, donde el señor Cuomo tuvo que dejar el cargo por acusaciones de acoso a mujeres, varias, varias denuncias. A cada día le aparecía una, era como el aloe vera, ¿viste? Acá hay muchos abusadores que todavía siguen en sus cargos, ¿viste? Hay muchos gobernadores, intendentes, que todavía siguen en su cargo en la Argentina. Pero el tema de Blasio era por la acusación de que Trump tuvo participación en los incidentes del 6 de enero en el Capitolio. Y eso no está aprobado, porque hay pruebas de que ahí entró BLM, anarquistas, que están bien adobados económicamente, te he dicho una vez, por muchos capitalistas. Entonces, ¿te acordás que le intentaron hacer un juicio político a Trump que no salió adelante? Entonces... las vueltas que dieron con esas cosas. Trump, bueno, pues es que Nancy Pelosi a Trump lo odia. Además, cada vez que habla de Trump se vuelve histérica. ¿Qué pasó? ¿No eran amigos en algún momento? No, bueno, no. Parece que se cortó. No. ¿Te acordás cuando Trump le dejó el discurso, lo quería saludar, él no le dio bola y ella se lo rompió adelante? No, verdaderamente vergonzoso. Porque es la casta en todos lados. Pero Trump le dice una declaración contra Di Blasio, lo llamó por sus tácticas comunistas de expropiar propiedades a sus enemigos políticos. Entonces dice, quiere confiscar el proyecto sin motivo alguno y poner fin a mi acuerdo a largo plazo de la ciudad. Él invirtió $10 millones. Alguien va a pagar eso, Entonces de Blasio, dejémoslo ahí. Y lo que vos decías de lo del Consejo de los Derechos Humanos, hay países donde como que retomó esa iniciativa, lo había dejado un poco de lado Estados Unidos, ¿no? Durante un largo periodo. Pero más bien, pero a ver, había... Porque mucho verso, mucho guitarreo, muchas cosas ahí. Nikki Haley era la embajadora del Consejo de Derechos Humanos, o era una embajadora ahí en la ONU, para decirlo concretamente, y le había dicho, hace demasiado tiempo que el Consejo de Derechos Humanos ha sido un protector de abusadores de los derechos humanos y una cloaca de prejuicios ideológicos. Entonces por eso se fueron. Y lo que pasa es que tenías países que están ahí, como el caso de Cuba, China, Rusia, Venezuela. Tenés un montón de países que te hablan, es decir, vos no podés defender los derechos de las personas y tener ideologías incompatibles con la libertad del individuo. Es decir, vos no podés decir que Cuba es una democracia. Vos no podés decir que Corea del Norte es una democracia. Bueno, muchas democracias tampoco son democracias, pero bueno. Pseudo-democracias son. Muchas son pseudo-democracias, ¿no? Sí, obviamente, eso depende de los pueblos. Estafadoras. Ahora, el Estados Unidos va a volver el próximo 1 de enero en el Consejo de Derechos Humanos, pero que además todo el mundo sabe que es uno de los organismos más polémicos de la ONU, aparte de la ONU. Te recuerdo también el caso de la OMS, que como te decía una cosa, te decía otra. Ahora, si la ciudadanía a nivel mundial no reacciona, yo ya estoy cansado de decirle que la ONU no sirve para nada. Manu, oíme, decime, ¿qué conflicto en la historia de la humanidad reciente
la ONU solucionó? Ninguno, lamentablemente ninguno. Es lo mismo que decir, bueno, ¿funcionó el Mercosur en esta parte del planeta? Bueno, nunca funcionó. Es una payasada total, ¿viste? O sea, gasto inútil, innecesario. Y algunos países son lastre. Tremendo. Manu, hay un tema también que, mira, me están mandando varios mensajes, estoy recibiendo muchos WhatsApp, muchos correos, de gente que está en Italia, en Roma, por ejemplo, en Venecia, mira, nos está diciendo, ¿ustedes saben algo con relación a la repercusión que puede tener en Latinoamérica el pedido de perdón de su compatriota, me pone, porque saben que es argentino, bueno, algunos me mandan algunos palazos, ¿viste? En relación a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Por los excesos o posibles excesos durante la evangelización, ¿qué puede pasar con ese tema? ¿Cómo puede repercutir durante esta el Día cuestión? De la Hispanidad, claro, de lo que dijo justamente Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? A ver, todo eso se basa en la famosa leyenda negra, un invento de los holandeses, también de algunos que hoy serían italianos, bueno, Italia no existía. Por eso me están preguntando esto, ¿no? Seguramente, mirá. Y la leyenda negra está demostrado que fue falsa. Sí. Pero el Papa ahora pidió perdón por los excesos de la evangelización, que cuando comenzó, bien que le benefició a la Iglesia Católica, pero viste, la Iglesia Católica me parece que está acostumbrándose a dar puñaladas por la espalda. Cuando digo Iglesia, hablo de dirigencia, no hablo de la comunidad de fieles cristianos, que es la definición de Iglesia, ¿no? La Iglesia es la comunidad de fieles cristianos cuya cabeza es el Papa. Esa es la definición del catecismo. Pero lo que él había dicho es que él admitió errores en la historia de la evangelización, queriendo imponer un solo modelo cultural. Pero ¿cuál es su problema? Ahora, cuando los árabes invadieron Europa, no veo a ningún árabe pidiendo perdón de parte del Islam, ni a los turcos pidiendo perdón. Ahora, la otra, ¿por qué hay que pedir perdón? Si cuando se evangelizó acá se terminaron con los sacrificios humanos de los aztecas y todo eso. O se piensan que Cortés conquistó México con 300 españoles y los 10.000 indios que odiaban a los aztecas. Sable y bala directamente era. Pero si, oíme, las otras tribus a los aztecas los odiaban. Porque los usaban para... A ver, los esclavizaban. Los esclavizaban, claro. Y lo mismo pasaba con los incas acá. La historia no está bien contada, Manuel, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo? La historia no está bien contada. La historia siempre está contada de acuerdo las personas a los que son intereses. Claro, porque algunos las no dicen, adecuadas, ¿no? Bueno, porque Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina. Sí, pero nadie te cuenta que después Galeano salió pidiendo disculpas por lo que había escrito. Pasan muchas aristas. ¿Entendés? Con los medios de comunicación. Es decir, viste que te ponen el titular en la portada. Y después diciendo nos equivocamos chiquito en la anteúltima página, cosa que tampoco se vea. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la lucha entre los imperios no ha terminado. Y el tema de la fe, es decir, yo te digo, yo soy católico, cristiano católico, a mí lo que pida el Papa me importa muy poco, a ver si está claro. La comunidad de fieles existe con Papa o sin Papa, no necesitamos a Roma. Porque lo que sucede es que creo que se está extralimitando y con el pedido de perdón por el tema de España y todo eso, bueno muchachos, ¿qué querían? La pregunta es ¿qué querían? ¿Que vinieran los ingleses? No sé, ¿qué querían? ¿Qué querían? Entonces la pregunta es ¿de qué lado estás o quién te paga? Ahí está. Gran incógnita, gran. Porque hasta para putear España tenés que hablar español. Claro. Ahora, solamente un imbécil se putea a sí mismo. Qué tema, Es decir, yo no veo... Vos fijate, mira... Los franceses tenían un negocio muy grande con el Reino de Australia por unos 12 submarinos. 53.000 millones de razones en euros. Negociaron algo con los norteamericanos y los británicos. ¿Sabe lo que le contestó un británico? Boris Johnson, tranquilo, Macron. Lo que pasa es que nosotros tenemos una comunidad de intereses y acercamiento cultural. Obvio. ¿Vos viste a un anglo que se pelee con otro anglo cuando defienden lo que es anglo? De ninguna manera, claro. Hay una unión, no pasa lo que sucede, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero eso es una estupidez propia. Claro. Es decir, además todos te vienen con reivindicaciones, con nacionalismos retrógrados cuando vos tenés que mirar hacia adelante. Ahora, cuando vos cuando eso ocurre, vos tenés que preguntarte, ¿quién paga eso?
Claro. Ahora, ¿qué pasa en la mente de estos hombres que están a cargo de las relaciones internacionales, que no llegan a un consenso, un acuerdo? Son dos cosas igual ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque hay un montón de situaciones que se tendrían que haber resuelto. Y vos fijate que van transcurriendo los años y se pierde un tiempo impresionante, hermoso, que se podría haber generado una gran cantidad de hechos y acontecimientos para beneficio de la población, y estos tipos como que van poniendo permanentemente palos en la rueda, ¿no? A ver, el tema es, vos tenés que, no podés reescribir algo, porque eso es orwelliano. Es decir, vos no podés estar reescribiendo algo de acuerdo a tu situación actual. Claro. Lo que fue. Es como bajar estatuas, es ridículo. Es estúpido. Es innecesario. Manuel, las dos últimas preguntas que te hago puntualmente, vos ya sabés, una está relacionada justamente con España, con la madre patria. Sí. Hay alarma, por ejemplo, en los colegios porque se conoce en estas horas, por ejemplo, que los niños están imitando las violentas pruebas, utilizan las mismas pruebas del juego del calamar, un tema que realmente que está preocupando a la Comunidad Europea. Y por otro lado, en esta parte del planeta, en el área sudamericana, específicamente en la parte de Argenlandia, como yo le llamo a este país en estas horas, bueno, irrisoriamente, ¿no? No por la población, por el soberano, sino por los que dirigen el país, hay falsas... Una cosa tiene hay que ver con la otra. Sí está relacionado, ¿no? O sea, estamos hablando de la comunidad hispana de alguna manera. Estos falsos mapuches que en Chile, que están actuando en Chile y la Argentina, que hacen que la Argentina realmente sea inoperante mientras nuestros vecinos del otro lado de la cordillera le están poniendo freno, ¿no? A estos delincuentes y sinvergüenza. Los chilenos actúan como debe ser. Los argentinos, el propio presidente, los funcionarios de la Argentina, como que permiten todo. Les incendian los campos, les usurpan propiedades, inclusive propiedades no solamente privadas, de inversores, sino también del propio Estado. Y el gobierno de la Argentina, don Alberto Ángel Fernández, Cristina Kirchner, están ocupados en ver cómo resuelven sus problemas graves que tienen, pero no cuidan justamente la república, el país, ¿no? O sea, como que tienen estas cosas olvidadas, que pase lo que pase, total, seguimos siendo una república bananera en ese sentido, ¿no? Que no hay un control adecuado. En el país no podés tolerar ningún tipo de secesión ni ningún tipo de nada raro. Ahora, lo que vos decís, en Chile hay una medida por 15 días para Biobío y la Araucanía. Claro. Y ahí las fuerzas van a trabajar conjuntamente con la policía. Pero eso lo decretó el estado de emergencia el presidente Piñera. Claro. Que está también bastante cuestionadito, comunas, ¿no? Claro. Que está bastante. Pero vos fíjate que antes había hablado Pichetto y criticó a quienes reivindicaban tierras supuestamente ancestrales. A ver, es como más o menos lo mismo que si yo fuera a Roma a tirarle piedras al Coliseo o al Foro Romano, lo que queda. Andabas a ver cómo te sacan, ¿no? A las patadas limpias te sacan. ¿Entendés? ¿Por qué llegaron los latinos y cambiaron? Muchachos, es el devenir histórico. Ahora, aquí hay algo que está... Vos sabés que la organización de estos falsos indígenas está en Inglaterra. Claro. Está todo manipulado, a ver, todo el mundo lo sabe. Vos eso lo tenés que cortar de cuajo. ¿Y qué hace el gobierno de la Argentina? Sigue durmiendo la siesta, como pasa igual con el choreo que hay en el mar territorial del sur de la Argentina, Pichetto, que se roban todo y nadie dice nada. Bueno, pero vamos al tema, porque si no nos vamos a lo político. Y aquí el tema es que, según Pichetto también lo había dicho, son enemigos de la patria, no reconocen al Estado, ni sus símbolos, ni a sus autoridades. Pero, muchacho, los símbolos del Estado se hacen respetar. Y sí, por las buenas o por no hay las otra otras. forma. Es decir, vos sabés que, a ver, hace rato que hay una política mundial de hablar de globalismo y decir que somos ciudadanos del mundo y que las pequeñas patrias, los estados, no existen. Eso hay intereses detrás. Hay un Cuando tufillo algo raro. ocurra, un tufillo les digo raro los que nos escuchan, siempre hay una frase, una máxima que siempre hay que tener en claro. Ya lo decía Roosevelt. En geopolítica nada ocurre por casualidad y aquello que pareció casual no lo fue. Es decir, el tema es que esto está fogoneado,
se fomenta algo, pero eso es subversión clara. Es decir, ¿qué reclaman? Autonomía jurisdiccional, recuperación de tierras ancestrales. Sí. ¿Perdón? Ajá. ¿Perdón? Claro. Paren la Libertad mano, muchachos, económica claro. productiva. Eso no ¿Cómo? saber. Claro. Reconocimiento de identidad cultural. Sí, Sí. acá también las comunidades europeas tienen su identidad cultural, pero a ninguna se le ocurre decir vamos a bajar la bandera que está en la Plaza de Mayo y Exacto. ponemos la nuestra. ¿Qué te pasa? Bueno, tiene que estar atento el gobierno. Hay que decirle al presidente Mira, argentino que existe. se ponga los pantalones largos. que olvídalo. hay cosas que realmente tiene que resolverlas, dejarse de ¿Sabés quién joder, tiene ¿no? que poner los pantalones largos? Este pueblo. También, el pueblo De una buena vez. fundamentalmente, ¿no? Porque dejarse realmente... de huevadas Sí. y enterarse de todo lo que está pasando. Porque, Es tremendo. a ver, mira, Tremendo. hay algo que me lo mandó un amigo que había sido antes productor de Nelson Castro, que Ajá. lo conocimos en Radio El Mundo. Ajá. Me mandó algo de Dostoyevsky. Ajá. Me dijo, A ver, la contame. tolerancia llegará a tal nivel, decía el escritor ruso, que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los Sí. imbéciles. Fíjate lo que pasó Entonces, con la Nika acá, imbecilidad ya ¿no? no se Hace puede un par de tolerar horas. porque nada ocurre por casualidad. Sí. Te voy a dar unos datos más de la cosa del sur, que además recuerdo, tenés Malvinas Sí. con una base británica, porque los británicos quieren recuperar su poder, tenés una base china, en la También. cual nosotros no podemos entrar, Ujú. y ahora tenés todo ese quilombo ahí En abajo el sur, claro. que está fogoneado. Vos tenés el Mapuche International Link, Sí. el Enlace Internacional Mapuche, que es una ONG inglesa Ujú. que apoya a los supuestos mapuches en Chile y Argentina. Claro. Se constituyó Claro. en mayo de 1996 en Bristol. Sí. Señores, hay que hacer lo que hay que hacer. Es como la delincuencia, ¿no? Sí. Porque hay delincuencia. Deja de hablar y hacer lo que Y tenés actuar, que hacer, claro. que en menos de un mes. Y No es que apretar no, las tuercas no es que no que puedan, tenés que no apretar, quieren hacer. la terminás. Ahí está, claro, lo que yo digo hace ya bastante tiempo, Añar, es que no es que no se pueda, no quieren hacerlo porque esto beneficia a los negociados de esta parte de la política turrigarca que tenemos en la Argenlandia. Esto es lo que hay que terminar de cuajo, ¿viste? No se puede seguir bancando esta manga de sinvergüenzas que siguen estafando a la gente y que están destrozando el país. O sea, van a hacer una división que ya inclusive algunas provincias están pensando, algunos gobernadores, Sí. directamente de ver cómo pueden en un futuro separarse, ¿no? Fíjate que ya hay esa Pero, visión mi en algunos estimado, sectores. a ver, vos tenés Increíbles. el tema de la secesión, Hmm. es algo que también se ve en algunos países europeos. Sí, Por eso yo te sí. estoy trayendo el tema. Claro. Mira, el tema de la secesión, por ejemplo, de Cataluña, que es lo más Ujú. cercano, Claro. ahí hubo fogoneo, ¿eh? Ajá. Y sí. Pero lo sabe todo el mundo, hay libros escritos sobre eso. Es decir, vos empezás a crear lo que se llama descontento o Querrán reivindicaciones hacer lo de un mismo con la pasado Argentina. medieval o de la época del hombre de Neandertal, Sí. que a nadie le importa. Claro. Entonces, y después los medios de comunicación, porque estos son pasos que se llevaron a cabo, ya te lo dije la otra vez, se empezó controlando los medios de comunicación internacionales, Exacto. los que Ujú. pesan fuerte, y a partir de ahí empiezan a bajar línea. Exactamente. Cuando vos decís, bueno, sacamos la noticia de tal agencia de noticias, pero esa agencia de noticias tiene dueño, Exacto. Ahí está. Y bueno, y el La dueño realidad. está detrás de esos intereses. exactamente. Bueno, por eso A hay ver que si lo decirle a la gente entendemos que de una despierte, vez. que se saque las vendas de los ojos, ¿no? Y No, acá en pero esta tenemos que estar Argentina nosotros ese es el recordándolo gran continuamente, problema porque que hay tenemos. veces que a nosotros también se nos escapa, Sí, y si se nos escapa a nosotros, imagínate al ciudadano común. claro. Por eso la máxima de nada ocurre por Por casualidad. Ujú. Entonces vos tenés que tener muy en claro cuáles son tus intereses. Y recordar también lo que decía Churchill, que lo sacó de otro británico que había dicho lo mismo. Pero Gran Bretaña no tiene ni amigos ni aliados permanentes, tiene intereses Interés, permanentes. ahí está. Bueno, Pueden hablar de la libertad del ser humano, que nos llevamos bien, pero la caridad primero empieza por casa. exactamente. Por Y eso se habría acabó. que Y si me decirlo, queda, ¿no? te ayudo. Y Al si no, soberano lo este. lamento, hermano, te mueres. Exacto. Ujú. A ver si vamos a empezar a decir las cosas como son. Como corresponde, Y exactamente. todos los países tienen intereses, Ujú. pero no podemos estar en el boludeo, muchachos. Tremendo. Por eso hay que concientizar a la ciudadanía de alguna Y manera sí, para lo que nuestro es casi un despierte sacerdocio. Sí, estamos No sé haciendo un si- sacerdocio hace añares, Amén, pero no hermano. sé cuándo lo podrá llegar a interpretar el pueblo, ¿no? O sea, dejarse de estar en la pavada, Pero además, ¿viste? ojo, en siempre la digo lo mismo, rapiada no nos berreta, crean, en todo pero este tomen lo que boluismo estamos crónico. diciendo y averigüenlo, y van a ver que Claro, es así. exacto. Y sáquense la venda ideológica, porque Ujú. los grandes capitales ponen plata a derecha y a izquierda. Exactamente. Y bueno, A ver si se entiende, siempre se apuesta a ganador. y la Y Argentina no hay nada peor eso es que lo que, ser un es lo que idiota ha perdido. útil.
Claro, la Argentina perdió eso, perdió la apuesta ganadora, estamos siempre un paso atrás de la realidad. Manuel, te mando un gran abrazo como siempre de corazón, gracias por este reencuentro aquí para seguir un poco sí, fue un placer. Compartiendo esta información internacional que realmente es necesaria que la gente la pueda manejar y analizar después para sacar, como decimos siempre, sus propias conclusiones, pero entendiendo de que detrás de esto hay gato encerrado, como dicen por allí, ¿no? Empiecen a ver un poco más allá de lo que tienen enfrente, ¿no? El tema con la casta política no es solamente de aquí, es mundial. Es mundial, claro. Por eso hay que estar muy atentos. La misma tecnología con la cual nos quieren controlar, los mismos que ponen plata también, les salió el tiro por la culata. Porque hoy cualquier persona ve en la televisión, para poner un ejemplo, pasó a este pero se conecta a internet, por ejemplo, y dicen, no, mirá que te están engañando, es B. Entonces ya no podés engañar tanto. Por eso hay tanto hartazgo, por eso hay tantos levantamientos, desde el Líbano hasta los Estados Unidos. Bienvenido sea ese hartazgo para despertar las mentes de los seres humanos. Manuel, brillante fin de semana, querido. Igualmente, feliz Día de la Madre para todos. Gracias igualmente para la tuya, mandar un abrazo gigante, un beso tremendo a tu mamá que gracias a Supremo la puede seguir disfrutando. Sí, adiós, gracias, sí. Adiós. Un gran cariño, estimado amigo. Manuel Castro, nuestro analista internacional, un poco desarrollando las diversas perlitas que fuimos tocando a lo largo del inicio de esta mañana. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.